Hola de nuevo, soy el profesor David Villar y en esta segunda parte de farmacología del sistema cardiovascular, pues vamos a tratar todos los fármacos que se utilizan para los problemas de insuficiencia cardíaca. Este en realidad es un tema complejo para ser tratado a nivel de especialista y como se pueden imaginar, pues aquí no puedo pretender que salgan ustedes siendo expertos de manejo de problemas del corazón. En esta presentación voy a intentar al menos que se familiaricen con los distintos fármacos que se utilizan para tratar problemas de insuficiencia cardíaca y que entiendan por qué hay que usar 3 y 4 fármacos simultáneamente en animales si queremos en realidad conseguir un buen manejo de esta enfermedad. Si se acuerdan, en la primera parte decíamos que el objetivo en última instancia del sistema cardiovascular era el mantenimiento de la presión sanguínea y como ven ahí, pues la presión sanguínea ahí se divide en dos componentes que son el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Obviamente, cuando hay una insuficiencia cardíaca, ahí lo que está fallando es el gasto cardíaco, es decir, existe una incapacidad del corazón de bombear esa sangre que le llega y que el cuerpo necesita pues para satisfacer todas las necesidades de oxígeno y de sangre en todos los tejidos del cuerpo. Uno de los hallazgos corrientes que vemos en animales que tienen insuficiencia cardíaca es que si hacemos una radiografía vemos que la silueta del corazón está agrandada, es decir, existe una cardiomegalia. Ahí puede ocurrir dos cosas. Una, que exista lo que se llama una insuficiencia cardíaca de tipo dilatada o también llamada congestiva, o una de tipo hipertrófica. Como ven en la imagen de abajo tenemos un corazón normal en la parte izquierda y en la parte derecha ven que las paredes de esos ventrículos se han engrosado y ha disminuido, por así decirlo, el diámetro de las cámaras, es decir, existe menos espacio para que esa sangre. Como se pueden imaginar, ese corazón pues tiene problemas no para contraerse, es decir, problemas no en la sístole, sino para llenarse de sangre, es decir, para dilatarse. Obviamente, pues ahí veremos que el tipo de fármacos que habría que administrar para ayudar a que ese corazón se relaje y dilate, pues van a ser lo que llamamos como inótropos negativos. Por contra, veremos que en perros, la mayoría de las veces, el tipo de insuficiencia cardíaca es la dilatada. Es decir, que el corazón se ha agrandado, pero esta vez lo que han aumentado de tamaño son las cámaras, mientras que el grosor de esas paredes se ha quedado, por así decirlo, disminuido y ese corazón pues obviamente no tiene la fuerza suficiente para bombear toda la sangre que le entra. Ahí el problema está básicamente en la sístole más que en la diástole y veremos que el tipo de fármacos que pueden ayudar a ese corazón a contraerse mejor pues van a ser los inótropos de tipo positivo. A la hora de ver si la terapia que estamos realizando de una insuficiencia cardíaca está siendo adecuada, nos vamos a guiar mucho por los signos clásicos que se van a presentar en problemas del corazón. Entonces aquí los hemos dividido en lo que ocurre porque falla por un lado el lado venoso de la circulación y por otro lado qué ocurre porque no está funcionando el lado, si quieren, izquierdo o el lado arterial de la circulación. Como ven en la parte de la izquierda, si la sangre no retorna al corazón, es decir, se está acumulando en el lado venoso de la circulación, por una parte podemos notar que existe lo que se llama el reflejo yugular, es decir, la sangre se acumula a nivel de las venas yugulares y al latir el corazón ese pulso se transmite. Por otra parte, el líquido intersticial, al no estar retornando al espacio venoso, se acumula y se van a producir edemas y a nivel de los pulmones, pues eso se va a notar
como que el animal pues tiene disnea y tiene ahogos. Puede tener también toses por acúmulo de líquido en esas vías aéreas y alveolo. Y van a ver que la frecuencia respiratoria, que es uno de los signos que nos vamos a guiar mucho a la hora de hacer la terapia, cuando el animal está en reposo, si se le encharcan los pulmones, pues va a estar aumentada. Si lo normal es que el animal tenga de 10 a 20 respiraciones por minuto, vamos a ver que la tiene aumentada cuando está, por ejemplo, durmiendo. También veremos que si se producen edemas, por ejemplo ascitis o efusiones pleurales, eso es una indicación de que el corazón pues no está succionando toda esa sangre y se está acumulando en el lado venoso de la circulación. Como ven, en el lado derecho, ¿qué es lo que va a ocurrir si la sangre no llega a los tejidos? Pues por una parte el animal va a tener debilidad. Cuando se pone a hacer ejercicio, al no llegar sangre, pues va a tener una intolerancia al ejercicio, es decir, se va a cansar y fatigar con un poquito de esfuerzo que haga. El corazón obviamente va a latir más con más frecuencia para compensar, por así decirlo, que está saliendo menos sangre con cada latido. Si de pronto el animal perdiese el conocimiento, es decir, hubiera un desmayo, eso ocurre sobre todo en animales que tienen insuficiencia cardíaca y de pronto se produce una arritmia en que la sangre, por así decirlo, no está saliendo del corazón en pocos segundos y al no llegar al cerebro, pues ahí mismo se pierde la conciencia. Y por último, veremos que uno de los órganos que, por así decirlo, se queda sin recibir su aporte de sangre cuando existe una insuficiencia cardíaca es el riñón. Acuérdense que el riñón recibe el 25% del gasto cardíaco y es normal que veamos que exista una azotemia de tipo perrenal, es decir, la sangre no llega al riñón, disminuye la filtración glomerular y por tanto pues se acumulan productos de desecho que debían de eliminarse por el riñón, como es la BUN, que es la urea, la creatinina y el fósforo. En los perros, el 75% de las insuficiencias cardíacas se producen por secundarias a que existe una degeneración de la válvula mitral. Y eso a largo plazo va a conducir a que se produzca una insuficiencia cardíaca de tipo dilatado. Como ven, cuando existe un defecto de la válvula mitral, lo que ocurre es que la sangre retorna a la aurícula cuando se contrae ese ventrículo izquierdo, como muestra esa figura, y entonces esa sangre que tenía que salir por la aorta, pues se está quedando en el corazón y se está produciendo una sobrecarga de volumen en ese corazón que está obligándolo a ensancharse desde dentro. Básicamente las cámaras se ensanchan para acomodar toda esa sangre que tenía que haber salido y no lo van a hacer de forma pareja con las paredes del corazón, es decir, se va a agrandar el espacio de dentro sin engrosarse esas paredes. Al final, pues el defecto conlleva una insuficiencia cardíaca de tipo dilatado. Si se acuerdan, en la presentación anterior decíamos que cuando se producía una caída de la presión sanguínea, en este caso está ocurriendo porque disminuye el gasto cardíaco, pues se iban a activar dos sistemas de compensación para que restaurar esa presión sanguínea. Y aquí los tienen representados esos dos sistemas. Por una parte aumenta la actividad de todo el sistema nervioso autónomo simpático y por otra parte se activa el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Les pongo esta imagen para que se acuerden de nuevo que son los dos mecanismos compensatorios que tiene el cuerpo de mantener la presión sanguínea, y ahí tienen lo que hace cada uno de ellos. El problema radica es que si estos dos mecanismos están activos de forma continua, es decir, durante mucho tiempo, al final van a hacer que se produzca lo que ahí tienen como que se denomina como remodelación cardiovascular.
La angiotensina en realidad cuando está aumentada durante mucho tiempo produce, obliga por así decirlo a ese corazón y a esos vasos a hipertrofiarse y en realidad el corazón no está diseñado para hipertrofiarse y menos los vasos. Al final se produce, por así decirlo, acuérdense que la remodelación a esos niveles lo que conlleva es una fibrosis. Obviamente el tejido colágeno pues no es elástico y se pueden imaginar que va a aumentar la rigidez de ese músculo cardíaco y va a disminuir la elasticidad de esos vasos. Por tanto, cuando se habla de remodelación cardiovascular es algo negativo y a largo plazo pues obviamente va a conllevar a un problema muy serio. Aquí tienen básicamente representado lo que hace la angiotensina 2. La figura muestra las acciones que ocurren cuando aumenta la concentración de esa angiotensina circulante. Y vean que aparte de subir la presión sanguínea, a la larga pues va a causar la hipertrofia de esas paredes arteriales y del corazón, que es lo que ya conocemos como la remodelación cardiovascular, y acuérdense que ninguno de estos órganos están diseñados para hipertrofiarse sin que haya problemas secundarios, porque obviamente esa hipertrofia conlleva un aumento de la rigidez de esos músculos. Como veremos a continuación, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que no aparece de la noche a la mañana, sino que es progresiva y para cuando el animal empieza a mostrar signos, la enfermedad ha venido desarrollándose durante varios años. Aquí tienen una clasificación funcional que se ha hecho desde siempre, quizás la más antigua, y que, como ven, dividen el estadio de la enfermedad en 4 fases. En la fase 1 sería, por ejemplo, cuando hacemos una radiografía y vemos una cardiomegalia, pero todavía no han aparecido signos de insuficiencia cardíaca. Es decir, vemos que cualquier actividad normal pues no produce fatiga, disnea o toses en el animal. En la segunda fase, el animal, aparte de tener ya cardiomegalia, pues sí muestra signos. Cuando está en reposo está cómodo, pero cualquier actividad física ordinaria le va a causar fatiga, disnea o toses. En la fase 3, el perro o el gato está cómodo cuando está en reposo, pero cualquier ejercicio, por pequeño mínimo que sea, va a producir fatiga, disnea o toses. Y los signos también se desarrollan mientras el paciente está en una posición de decúbito. Y por último, en la fase 4, prácticamente el animal, incluso estando en reposo, pues se está ahogando, tiene disnea, toses y cualquier actividad física pues es incapaz de tolerarla. Como les decía anteriormente, en el 75% de los casos la insuficiencia cardíaca en los perros se produce secundariamente a una degeneración de la válvula mitral y aquí tienen la clasificación actual que se está manejando para catalogar el estadio de la enfermedad. Como ven, la fase más larga de la enfermedad es la que está en estadio B1 y B2 y esa fase pues prácticamente cubre el 80% de todo el transcurso de la enfermedad y que se puede prolongar hasta 4 o 5 años. Como ven, en esa fase 1 y 2, en la primera, en la fase B1, si hiciésemos una radiografía, pues no veríamos que el corazón todavía está agrandado. Simplemente en esa fase lo que se detecta son soplos, porque la válvula mitral pues empieza a no funcionar bien y existe una regurgitación. En la fase B2, ahí ya si hacemos una radiografía, pues sí existe una cardiomegalia, aparte de existir los soplos, pero como ven ahí, en la fase tanto B1 como en la B2 no existe evidencia todavía de signos clínicos. Por tanto, aunque hiciésemos una radiografía en ese animal
y viésemos el corazón agrandado, pues a lo mejor el animal todavía puede pasar 1 o 2 años hasta que manifiesta signos de insuficiencia cardíaca. En esta fase veremos que no existe todavía un consenso si habría que iniciar la terapia porque el animal todavía no tiene signos de la enfermedad. Existen estudios que se están realizando que probablemente indiquen que si iniciásemos la terapia, por ejemplo, con el Pimovendán, en esta fase, pues igual se puede retrasar la aparición de la enfermedad. Pero, por ejemplo, los estudios que se han hecho hasta ahora, que es usando inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, no han mostrado que iniciar la terapia en ese estadio B2 pues vaya a retrasar la progresión de la enfermedad y la aparición del siguiente estadio, que sería el C y el D. Si hablamos de los estadios C y D, en el C básicamente ya es cuando se presentan los signos clínicos de la insuficiencia cardíaca, y como ven, cuando ya aparecen esos signos, prácticamente la enfermedad pues ha transcurrido en un 80%. Como ven, en esa fase la enfermedad ya está muy avanzada, probablemente le quede 1 o 2 años como mucho de vida al animal. El 20% de la enfermedad transcurre en esa fase, y ahí es normalmente cuando se nos van a presentar los animales y vamos a tener que hacer una terapia. En la fase última, la D, básicamente corresponde al periodo en que ya el animal es refractario a toda la terapia, es decir, no está respondiendo a la terapia clásica, y ahí pues veremos que ya hay poquito que se puede hacer. Subir la dosis de todos ellos, introducir algunos fármacos nuevos que todavía no hayamos usado, pero en esa fase D básicamente el animal ya está en estadios terminales de la enfermedad. Si hablamos de cuáles van a ser los objetivos del tratamiento en la insuficiencia cardíaca crónica, pues obviamente no podemos pretender curar a esa enfermedad. Lo que vamos a intentar es controlar esos signos de la enfermedad, que como ven por el lado del lado venoso tenemos disnea, toses, ascitis, es decir, controlar ese acúmulo de líquido a nivel de los espacios intersticiales, esos edemas. Y por el lado de la poscarga, es decir, de la mala perfusión a los tejidos, pues vamos a intentar conseguir que no se produzcan síncopes. Vamos a mejorar la tolerancia al ejercicio de ese animal, es decir, que pueda caminar sin agotarse, y vamos a pretender pues que no sienta signos de debilidad. Y obviamente pues otro objetivo del tratamiento va a ser prolongarle esa vida y la calidad de la misma. ¿Cómo vamos a hacer, cómo vamos a lograr estos objetivos? Por una parte, podemos ayudar al corazón de forma indirecta, haciendo que no tenga que trabajar tanto, es decir, vamos a reducir el trabajo que tiene que hacer ese corazón. Para eso pues podemos intentar limitar que se haga mucho ejercicio, obviamente, sin quitarlo del todo. Si el animal tiene sobrepeso, pues reducir esa obesidad, y vamos a iniciar la terapia con diuréticos y vasodilatadores, que veremos a continuación. Si el corazón queremos mejorarle esa función, pues si el problema es de una insuficiencia cardíaca de tipo hipertrófica, vamos a tener que usar sustancias que son inótropos negativos, es decir, que favorecen la relajación de esas paredes, y ahí vamos a hablar de los beta bloqueantes y los bloqueantes de los canales de calcio. Y si el problema es de una insuficiencia cardíaca de tipo dilatada, pues ahí lo que hay que ayudar es a la función sistólica, y ahí lo que veremos son las sustancias inótropas positivas. Y veremos que para retrasar la progresión de la enfermedad hay que suprimir la remodelación cardiovascular, que produce sobre todo la angiotensina y la aldosterona. Entonces pues vamos a usar sustancias que inhiban la enzima que produce la angiotensina 2, los inhibidores de la ACE. Podemos usar también beta bloqueantes, aunque veremos que estos, aunque se usan en humanos, no están todavía
recomendado su uso en animales, y veremos que usamos un antagonista de la aldosterona, que es la espironolactona. En esta figura de la derecha, pues se observa que el pronóstico de vida en este caso es de un paciente humano con una insuficiencia cardíaca dilatada, y se hizo este estudio se hizo en base a cómo empeoró la enfermedad durante 4 meses del tratamiento. Se ve que es mucho mejor cuando se administran 3 fármacos que actúan de forma distinta, en este caso un diurético, un vasodilatador y un inótropo positivo, que es la digoxina. Vean que ahí prácticamente el empeoramiento de la enfermedad en esos 4 meses fue mínimo cuando se usaron esas 3 sustancias. Como ven, cuando solo se usaron 2 fármacos, la digoxina y un diurético, o un inhibidor de la ACE y el diurético, la progresión de la enfermedad no fue más rápida que cuando se usaron los 3, y la enfermedad progresó mucho más rápidamente cuando solo se dio uno de ellos, en este caso probablemente fuera el diurético furosemida. Por tanto, esta figura nos indica que la combinación de 3 fármacos que actúan de forma distinta es lo ideal para retrasar la progresión de la enfermedad. En la tabla de ahí tienen los pasos que normalmente se siguen en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica en personas. Como ven, lo primero es disminuir el trabajo que tiene que hacer el corazón, limitar la actividad, si se hace mucho ejercicio, pues limitarlo, reducir el peso, controlar la hipertensión, restringir el sodio en la dieta. Ahí pone que hay que restringir el agua, pero esto normalmente no se debe de hacer, porque como veremos se están dando diuréticos y eso podría producir una deshidratación. Y como ven, pues la terapia va a consistir básicamente en administrar diuréticos, un inhibidor de la ACE y un inótropo positivo. En este caso ha puesto ahí la digoxina, pero como veremos esa se ha sustituido actualmente por el pimovendán. Como ven, las otras terapias que indican son los beta bloqueantes. Estos en realidad vamos a ver que se usan para tratar la insuficiencia cardíaca hipertrófica, pero para la dilatada no están indicados todavía en animales. Y por último, pues administrar otro tipo de vasodilatadores, aparte de los inhibidores de la ACE, si estos no estuviesen funcionando bien. Bueno, ya vamos a entrar en detalle en cuál sería la terapia concreta de la insuficiencia cardíaca. Por una parte, podríamos hablar de una terapia de urgencia en el hospital, que básicamente va a incluir diuréticos por vía intravenosa, como la furosemida. Normalmente eso es lo primero a lo que se recurre. Podemos, si el animal vemos que, por ejemplo, estuviese con secreciones serosanguinolentas por la boca o por los hollares, pues podemos actuar más rápidamente administrando vasodilatadores, porque como veremos la furosemida pues se va a demorar a lo mejor hasta 1 o 2 horas en actuar, y mientras que los vasodilatadores pues ahí de golpe pues van a controlar los edemas. Y también pues podemos usar inótropos positivos de acción inmediata, como veremos, como la dopamina o la butamina. Y obviamente pues si tenemos una jaula de oxígeno, pues podríamos aportar oxígeno adicional a ese animal. La terapia de mantenimiento en casa básicamente va a empezar disminuyendo el esfuerzo que tiene que hacer ese corazón. El diurético lo que va a hacer es, como saben, bajar la volemia, y al bajar la volemia pues ese corazón tiene que bombear menos sangre. Normalmente cuando llega con insuficiencia cardíaca se ha producido una sobrecarga de líquido que está incluso el 30% por encima de lo normal, es decir, que existe un 30% de volemia por encima de lo que debería de existir en ese animal, y eso pues no lo va a controlar el diurético. Como ven, también el diurético se debería de combinar con un vasodilatador. Ahora veremos los distintos tipos de vasodilatadores que existen. Y normalmente pues en la dieta se va a restringir el aporte de sodio.
Como ven ahí, los diuréticos inhibidores de la ACE y los beta bloqueantes en realidad todavía no los beta bloqueantes no están recomendados todavía en animales, pero sí se utilizan en humanos. El beta bloqueante veremos que es un inótropo negativo, es decir, que va a disminuir la fuerza de contracción del corazón, y obviamente pues si el animal tuviese signos que se está ahogando porque el gasto cardíaco no funciona, pues no podríamos introducir un beta bloqueante. Habría primero que estabilizar ese paciente, porque al bajar el gasto cardíaco, si introduciésemos ese fármaco, lo podría matar si ya tiene signos graves. Es decir, que el beta bloqueante en humanos se está introduciendo cuando el paciente ya no muestra síntomas obvios de la enfermedad, y esto pues se está recomendando en humanos, como tienen ahí, en los últimos 20 años, porque se ha visto que los beta bloqueantes también evitan la remodelación cardiovascular. Si debemos actuar directamente sobre la función cardíaca, pues ahí se va a añadir un inótropo positivo, y en realidad esto en los últimos años ya se está recomendando. Tradicionalmente se estaban administrando nada más que diuréticos e inhibidores de la ACE, pero actualmente se ha visto que el pronóstico o se prolonga la calidad y vida del animal cuando se introduce un inótropo positivo como la digoxina o el pimovendán. Si hablamos ya de los diuréticos concretos, el que se usa es la furosemida, que como ves es un diurético del asa de Henle. Este es el diurético más potente que existe, los que actúan a nivel del asa de Henle, si bien existe otro nuevo que ha salido que actúa a ese nivel, que es la torasemida, y que es 10 veces todavía más potente que la furosemida, y ese pues se está usando cuando ya la furosemida no funciona. Es decir, en la fase D, o que es ya refractaria. Como ven, los objetivos del diurético es controlar edemas, contrarrestar la retención de agua y sodio, y como les decía anteriormente, un animal que llega con síntomas ya suele tener más del 30% del volumen de agua normal en el cuerpo. Por tanto, eso es una carga muy grande que está teniendo que hacer el corazón para bombear ese exceso de agua y que está en la circulación, y eso es lo que nos va a controlar el diurético. Las dosis que se manejan de furosemida son muy variadas, y normalmente pues se calcula cuál dosis vamos a usar según el efecto que tengan en el animal. Como ven, oscila entre 1 y 4 miligramos por kilo 2 a 3 veces al día por vía oral y parenteral. Se pueden administrar hasta 5 miligramos por kilo vía intravenosa cada hora cuando existen crisis agudas. Y ahí mismo pues vamos a ver que si el animal te llega con una disnea, una taquisnea y una frecuencia respiratoria muy alta, vamos a ver que eso ahí mismo la furosemida le baja esa frecuencia respiratoria porque desencharca los pulmones. Como ven, los efectos secundarios, obviamente si estamos administrando dosis altas de furosemida se va a producir una deshidratación, y esa deshidratación va a hacer que llegue menos sangre al riñón y va a haber una azotemia de tipo prerrenal. Por tanto, una de las cosas que vamos a hacer en el monitoreo es ver cómo está esa creatinina y esa urea. Se dice que existe una azotemia perrenal leve cuando la creatinina ha subido un poquito por encima de lo normal, y la urea lo mismo. En esos casos, pues si es leve, normalmente no hay que hacer nada, pero si aumenta más de lo normal, pues ahí habría que bajar normalmente la dosis del inhibidor del ACE, del vasodilatador, que veremos a continuación, y a continuación pues bajar la dosis de la furosemida. Normalmente la furosemida no se debe de quitar, es un tratamiento de por vida, y eso hay que metérselo en la cabeza al dueño. La furosemida es la que nos va a mantener ese animal con vida el mayor tiempo y con la mejor calidad de vida, y probablemente es el más importante de todos los fármacos
que vamos a incluir en esa terapia. Por tanto, si bien se puede bajar la dosis a la mínima, no se debe retirar completamente. Otro de los efectos secundarios que tiene la furosemida es que se va a perder potasio y el potasio normalmente no es un problema que se pierda si el animal está comiendo. Pero si no come y estamos administrando un diurético, se va a producir una hipocalemia, es decir, ese potasio va a bajar de la sangre si en ese caso, en este animal estamos administrando digosina, aumenta mucho la toxicidad de la digosina cuando el potasio está disminuido en la sangre. Una de las cosas que vamos a hacer para compensar que ese potasio no se pierda es combinar el diurético, la furosemida, con la espironolactona. Veremos que la espironolactona pues evita la pérdida de potasio y aparte tiene un efecto protector frente a la aldosterona, que es una de las cosas que produce remodelación cardiovascular. Aquí tenemos un estudio en que se vio cuál era el efecto de la furosemida en la activación del sistema RAS. El sistema RAS, ¿se acuerdan que es uno de los sistemas que compensa, es decir, aumenta la presión sanguínea cuando ésta disminuye? Si nosotros administramos furosemida, pues se va a disminuir la presión sanguínea y eso lo va a detectar el riñón y se va a producir una activación del sistema RAS. ¿Cómo se mide esa activación? Pues básicamente ahí lo tienen, se ha medido la excreción de aldosterona a nivel en la orina, ¿sí? Entonces eso lo tienen ahí representado en el eje de las X. Ahí están midiendo la concentración de aldosterona que hay en la orina. Como ven, esa concentración aumenta cuando administramos furosemida sola al animal. Y eso pues a lo largo es un efecto negativo. Nosotros no queremos estar activando el sistema RAS durante mucho tiempo. Entonces eso te indica que lo ideal sería administrar la furosemida con algo que actúe suprimiendo, por así decirlo, ese sistema RAS, que va a ser obviamente pues un inhibidor de la enzima convertidora a la angiotensina. Ahí básicamente en la frase de abajo les resumo todo lo que acabo de decir. ¿Qué pasa si damos un diurético solo? Pues obviamente el sistema RAS no se puede mantener elevado mucho tiempo porque la angiotensina y la aldosterona producen una remodelación cardiovascular. Para ver si un tratamiento está elevando el sistema RAS, se mide la excreción de aldosterona por la orina y en este gráfico se observa que la furosemida sola pues lo aumenta y el tratamiento de furosemida y pimobendan también lo hizo. En base a este estudio, pues sería aconsejable introducir un inhibidor de la ACE que baje la concentración de angiotensina en la sangre. Vamos a hablar a continuación de cuáles son los distintos tipos de vasodilatadores. Tenemos por una parte el principal grupo que se va a usar, que son los inhibidores de la ACE, que es la enzima convertidora de angiotensina. Vean que estos dilatan tanto las arterias como las venas en un 25%. Uno de ellos es el enalapril, que se usa a la dosis de 1 miligramo por kilo por vía oral una vez al día y se puede introducir 2 veces al día si vemos que a las 2 semanas pues, el animal no ha respondido bien. Tiene un margen de seguridad altísimo. Vean que ahí hay un estudio que se hizo que se administraron 15 miligramos por kilo al día, es decir, 15 veces por encima de lo normal durante un año en perros y no se produjeron efectos adversos. Las dosis, obviamente, al producirse una vasodilatación, el principal riesgo es que no llegue sangre a los riñones, pero vean que el daño renal se produjo a dosis de más de 30 miligramos por kilo al día al cabo de 1 o 3 meses. Por tanto, si diagnosticásemos una insuficiencia cardíaca temprana, una cardiomegalia sin signos,
la pregunta que muchos se hacen es, ¿estaría indicado introducir un inhibidor de la ACE como monoterapia para retrasar la aparición de la enfermedad? Pues si bien para insuficiencia renal crónica sí estaría indicado, los estudios indican que para la insuficiencia cardíaca dilatada, en la fase B1 y B2, en la fase B2 básicamente que hay cardiomegalia, no se va a retrasar la aparición de la siguiente fase, que es la fase C. Como ven, los efectos secundarios de los inhibidores de la ACE, pues básicamente son hipotensión, que se va a manifestar como debilidad, letargo, una mala perfusión a los tejidos. Puede producir hipercalemia y por eso es una buena combinación con la furosemida. Acuérdense que al no producirse aldosterona, pues obviamente el potasio se va a retener y eso es lo que produce una hipercalemia. Lo ideal sería si estamos usando inhibidores de la ACE como furosemida o los dos combinados para ver si existe algún efecto colateral indeseable. Lo ideal es hacer un monitoreo de la función renal. Normalmente, como tienen ahí, es muy raro que se produzca una azotemia ocurre en uno de 50 animales y es una azotemia leve. Como he dicho, estos son vasodilatadores mixtos y a continuación pues vamos a ver que existen otro tipo de vasodilatadores. Existen unos que son específicos para las arterias, es decir, que reducen la poscarga, y este es la hidralacina. La hidralacina está indicado en combinación con la furosemida para perros que tienen insuficiencia mitral y o edema pulmonar e hipertensión. Y al introducirse la hidralacina, acuérdense que se va a producir una caída de la presión sanguínea bastante grande y eso va a conllevar a que se produzca una taquicardia refleja. Para evitar esa taquicardia refleja, pues se recomienda siempre combinar con digoxina o con beta bloqueantes. Hay vasodilatadores que son específicos de venas, que reducen la precarga, y obviamente estos son los que se van a usar si tenemos, por ejemplo, un animal que se está asfixiando en reposo, o que nos llega escupiendo, por así decirlo, líquido serosanguinolento porque se le han encharcado los pulmones. Acuérdense que las venas tienen un calibre mucho más grande que las arterias, y entonces si dilatásemos esas venas, pues la capacidad que tienen de recoger el líquido que se está acumulando en los espacios intersticiales, en este caso en los espacios alveolares, es mucho mayor que la que produciría un vasodilatador de arterias. Entonces ahí mismo, en poquitos minutos, podríamos, por así decirlo, hacer como si hacer un efecto de succión de esos espacios intersticiales si administrásemos un dilatador de venas. Ahí tienen que los que se usan es la nitroglicerina. Está indicado para el edema pulmonar agudo. Se combina con la furosemida si no disponemos de un inhibidor de la ACE para mantenimiento, y se puede usar tópicamente en la piel porque se absorbe muy bien. Como ven, hay otros que son mixtos, que es el nitropursiato sódico, que igualmente pues se usa en crisis agudas con expectoración de sangre combinado con inótropos positivos. Obviamente estos son más potentes que los inhibidores de la ACE y pues el riesgo primario es que se produzca una hipotensión. Como ven, la hidralacina es más potente en el sentido de que dilata mucho más esas arterias en un 40 o un 50% del diámetro normal de ellas. Este es el que vamos a usar normalmente ya en la fase, por ejemplo, D, cuando ya no han funcionado los inhibidores de la ACE y ya el animal es refractario a toda la terapia.
Por tanto, es pues la segunda elección a los inhibidores de la ACE. Se puede usar para situaciones de emergencia. El efecto es muy rápido, cuando existe un edema pulmonar que asfixia al animal. El mecanismo no está bien conocido y se combina con la furosemida en crisis agudas a la dosis de 2 miligramos por kilo eh, por vía intravenosa, y se puede usar para mantenimiento a la dosis de 1 miligramo por kilo 2 veces al día, y esa dosis se puede subir hasta 3 miligramos según la respuesta a las 12 horas. La respuesta, como ven ahí, va a depender de los signos clínicos de ese animal, cómo está el tiempo de llenado capilar, el color de esas membranas, la intensidad de los soplos cardíacos, la frecuencia respiratoria, los rayos X, es decir, si existe encharcamiento de los pulmones. No se suele recomendar mezclar con otros vasodilatadores por el riesgo de hipotensión. Si lo fuésemos a introducir cuando estemos dando inhibidores de la ACE, pues hay que empezar con dosis más bajas, de 0,5 miligramos por kilo, por el riesgo tan grande que existiría de producir una hipotensión grave. Por otro grupo de vasodilatadores importantes son los inhibidores de los canales de calcio. Aquí tienen el principal, que es el alodipino, y como ven ahí es la principal elección para hipertensión en gatos. Es una alternativa a otros vasodilatadores en crisis agudas de insuficiencia cardíaca o cuando los inhibidores de la ACE no están funcionando. Como ven en esta gráfica se muestra el efecto que tiene un vasodilatador de arterias como la hidralacina en un animal que tiene una regurgitación de la válvula mitral. Antes de darle el fármaco, vean que en la figura de la izquierda el 80% de la sangre entraba de nuevo en la aurícula izquierda, y al administrar el fármaco se está dilatando mucho la aorta, y ahora pues sale mucho más fácil la sangre por la aorta y hay mucha menos regurgitación a nivel de la válvula mitral. Dos de los vasodilatadores que estábamos hablando, ¿cuál sería el mecanismo de acción? Vean que los nitratos en general, como son la nitroglicerina y el nitroprusiato sódico, lo que van a hacer es aumentar la producción de óxido nítrico. Ese óxido nítrico, vean que se produce en las células endoteliales y se va a difundir a lo que sería la fibra muscular lisa debajo de esas células endoteliales, y ahí va a activar la desfosforilación de la miosina, de tal manera que no se puede unir la miosina a la actina, y entonces pues esa fibra muscular se va a relajar. Aquí tienen otra figura que muestra lo mismo que la anterior. Vean que tenemos el óxido nítrico que se está produciendo a nivel de las células endoteliales. Ese óxido nítrico se difunde a nivel de las membranas y se une a un receptor que activa la producción del GMP cíclico. Ese GMP cíclico activa una proteína quinasa que es la que va a producir la desfosforilación de esa miosina. Y obviamente pues al no unirse la miosina con la actina se produce una relajación de esa fibra muscular. Vean que este es un mecanismo distinto a los anteriores, por ejemplo al de la angiotensina que estábamos hablando para los inhibidores de la ACE. Por último vamos a hablar de los inótropos. Existen dos grupos de inótropos positivos, unos que serían los que usásemos para el mantenimiento de la terapia, y otros que son los que vamos a usar cuando existen crisis agudas. Los dos de mantenimiento son la digoxina y el pimobendan, y los que se van a usar para crisis agudas son dos catecolaminas, que son la dopamina, que obviamente la produce el propio organismo, y uno que es sintético, que es la dobutamina. La digoxina se ha venido usando en tratamiento crónico, y el problema que tiene es que tiene un rango terapéutico muy estrecho
y es muy peligroso por encima de ese rango terapéutico. ¿Qué factores afectan a la dosis que vamos a usar? Por una parte, existe una mala relación entre la dosis y la concentración sérica, ya que no penetra bien en la grasa, pero sí en el músculo esquelético. Entonces, pues los perros que están gordos, es decir, que tienen un gran peso, pues habría que darles dosis menores que a los perros que son muy musculoesqueléticos, y que obviamente pues el volumen de distribución que tienen de la digoxina es mucho mayor que los perros gordos. Por tanto, los perros musculosos van a necesitar más dosis de la digoxina. El otro inótropo positivo que se ha introducido en los últimos años es el Pimobendan, que se comercializa con el nombre de Benmedin de la casa Boehringer, y de este hablaremos a continuación un poquito. Y para decirle algo de los dos catecolaminas, la dopamina y la dobutamina, vean que estas se usan en crisis agudas cuando ya hay que ayudar a ese corazón a que ayudarle a bombear porque no es capaz de mantener la presión sanguínea. Vean que se desarrolla una tolerancia muy rápida, es decir, que si estos dos fármacos habría que administrarlos por vía intravenosa en infusión continua porque se destruye muy rápido y al cabo de 1 o 3 días se desaparece la acción de los mismos. Básicamente eso ocurre porque disminuye el número de receptores beta en esas membranas, entonces pues desaparece el efecto. Como ven, son dos catecolaminas que aumentan el inotropismo y no afectan apenas el ritmo cardíaco. Eso es lo que nos interesa. Actúan sobre todo a nivel de las fibras musculares, pero no a nivel de las fibras conductoras o generadoras de impulsos. La adrenalina epinefrina es un inótropo positivo, pero este también afecta lo que sería los nodos sinoauricular que generan el impulso. Entonces aumentan la frecuencia cardíaca y si el animal pues tiene una insuficiencia cardíaca crónica, ya de por sí va a tener una taquicardia y entonces estaría contraindicada usar la epinefrina. Aquí tienen la estructura de la digoxina. Vean que proviene de una planta que es la Digitalis purpurea y los egipcios ya, los que hicieron las pirámides, ya usaban extractos de estas plantas para tratar la insuficiencia cardíaca. Obviamente tiene un margen de seguridad muy estrecho y cuando se pasaban de la dosis, pues la muerte se producía muy rápido. Aquí tienen un gráfico que muestra que tiene el rango terapéutico es muy estrecho, entre una concentración de 0,5 y 2 nanogramos por mililitro en plasma, y en cuanto se supera entramos en el rango tóxico. Por suerte, normalmente el animal va a mostrar, se estimula mucho lo que sería el centro emético antes de producirse arritmias letales. Entonces lo que vamos a notar es que el animal tiene vómitos, náuseas, diarrea, deja de comer, y esos son signos de que la digoxina estamos administrándola a dosis tóxicas. Entonces obviamente pues ahí habría que parar inmediatamente de administrar digoxina. Como ven, tiene en lo que les pongo en la frase de abajo, tiene un margen de seguridad muy corto. En cuanto la concentración sube por encima de 2 nanogramos por mililitro, se producen signos de toxicidad por sobredosis, y si se observasen esos signos en el perro, primero normalmente se van a producir, como digo, por una estimulación del centro emético y no son debidos en realidad a la arritmia por sobredosis. Pero esas arritmias se pueden producir y matar al animal. Entonces ahí tendríamos que discontinuar inmediatamente la administración de la digoxina. Bueno, aquí tienen el mecanismo de acción de la digoxina. Vean que actúa a nivel de la bomba de sodio, potasio, a nivel de las fibras cardíacas.
inhiben esa bomba de tal manera que el sodio se queda dentro de la célula. Al quedarse dentro de la célula no se intercambia el intercambiador de sodio-potasio, no funciona tan bien, de tal manera que el calcio no sale de la célula y se queda dentro. Al quedarse el calcio dentro de la célula, la fuerza de contracción que tiene el corazón va a estar en función de la concentración que hay de calcio libre a nivel del sarcoplasma. Entonces, si aumenta esa concentración, pues esa fibra cardíaca va a contraerse con más fuerza. Como tienen ahí abajo, la gráfica muestra el sitio de acción de la digoxina. Actúa en la bomba de sodio-potasio, en las fibras conductoras y musculares del corazón. Como no sale el calcio, separa el intercambio entre sodio y calcio, y al aumentar el calcio en el sarcoplasma, como ven, la fuerza de contracción es proporcional a la concentración de calcio y por eso aumenta el inotropismo con la digoxina. Otro mecanismo distinto, pero que en definitiva al final acaba aumentando la concentración de calcio también, es cómo actúan los beta agonistas. Como ven, ahí tienen un receptor beta agonista que lo que hace es que cuando se activa se produce un segundo mensajero, que es el AMP cíclico. Se activa una proteína quinasa y, como ven, esa proteína quinasa va a fosforilar lo que sería el canal de sodio voltaje el canal de calcio voltaje dependiente, y al fosforilarlo aumenta el flujo de calcio al interior de la célula, con lo que aumenta la fuerza de contracción de esa fibra muscular. Vean básicamente que la ruta como están haciendo esto es distinta de cómo lo hace la digoxina. Como les decía anteriormente, la digoxina se vuelve muy tóxica cuando disminuyen los niveles de potasio en sangre. Y ahí tienen sustancias que lo hacen. Por una parte tenemos los diuréticos de asa, como la furosemida, los diuréticos tiacídicos, que normalmente no se usan a menos que no funcione la furosemida. Estas normalmente se recurre a ellos ya en la fase refractaria de la enfermedad. Y obviamente pues cualquier causa que disminuya el potasio en sangre pues va a aumentar la toxicidad de la digoxina. Ahí tenemos, entre otras, se encuentra la administración de diuréticos como la furosemida. Por eso un animal que no coma y se le administre furosemida pues no va a reemplazar el potasio perdido, y ahí es donde la digoxina pues se vuelve peligrosa. La digoxina tiene una vida media muy larga, de 1 a 2 días en perros. Ahí tienen las concentraciones terapéuticas, y este es de los fármacos que normalmente interesa medir en sangre para saber si estamos dentro del rango terapéutico, porque por encima es peligroso y por debajo pues no estamos obteniendo el efecto que nos interesa. Como ven, como la digoxina tiene una vida media muy larga, tarda de 4 a 5 días en conseguirse concentraciones estables en sangre sin haberse aplicado una dosis de choque. Las dosis de choque pues no están indicadas precisamente por el riesgo que tiene de pasarnos por encima de lo que sería el margen de seguridad del fármaco. El otro inótropo positivo de los que estamos hablando, y que es mucho más seguro que la digoxina, este se ha introducido en los últimos años, es el pimobendan, y vean que es un inodilatador, es decir, es inótropo positivo, aumenta la fuerza de contracción del corazón y aparte tiene un efecto dilatador de los vasos. Está indicado para insuficiencia cardíaca dilatada e insuficiencia mitral o de la tricúspide. Obviamente decíamos que la insuficiencia de la válvula mitral en definitiva al fin siempre conlleva a una insuficiencia cardíaca dilatada en el perro, que es la más corriente de todas ellas, y al ser un inótropo positivo pues está contraindicado en la insuficiencia cardíaca de tipo hipertrófica, o cuando existe por ejemplo una estenosis aórtica, cuando no sea posible aumentar el gasto cardíaco. Ahí tienen que la posología es de 0,25 miligramos por kilo 2 veces al día, y pues habría que administrarlo de por vida.
El mecanismo de acción es que aumenta la sensibilidad de las miofibrillas cardíacas a la misma concentración de calcio sin que se aumente el consumo de oxígeno. Como ven, eso es el efecto de un inótropo positivo. Tiene la ventaja de que no aumenta la frecuencia cardíaca y por tanto pues no aumenta el consumo de oxígeno que requiere el corazón. Y como ven, el efecto vasodilatador se produce porque se inhibe una fosfodiesterasa tanto en las arterias como en las venas. Este, a diferencia de la digoxina, tiene un alto margen de seguridad. Hay estudios que han dado 3 y 5 veces las dosis terapéuticas por 6 meses y no se produjeron signos clínicos de insuficiencia cardíaca. No produce las arritmias como produce la digoxina. Como ven, se puede usar con inhibidores de la ACE y combinado, y en realidad esto es lo que se debe de hacer actualmente. Hay estudios ya bien demostrados que la mejor terapia de la insuficiencia cardíaca es combinar el pimobendan con un inhibidor de la ACE y con la furosemida y la espironolactona. Si se administrase en monoterapia es mucho más eficaz que los inhibidores de la ACE o que la digoxina, mejorando la calidad y perspectiva de vida del animal. El problema es también el coste, pero si el dueño está dispuesto a combinar la terapia, hemos dicho que eso es lo que se debe de hacer. Como ven, tiene una ventaja, y es que el sistema RAS, cuando administramos pimobendan junto con furosemida, aquí dice que no se va a activar, pero en realidad eso es discutible en base a los estudios que estábamos viendo anteriormente. Pero eso sería lo ideal, porque si no se activase el sistema RAS, cuando el animal tenga una hipotensión, pues lo puede aumentar para compensar esa caída de la presión sanguínea.